Hola, buenas, soy el Gran Maestro Bar Alonso y después de esta ronda de descanso vamos a ver qué tal ha ido estas 3 jornadas en todo el torneo del Data Steel. Primero, como no, vamos a ver qué tal le fue a Faustino, que recordemos, iba líder, había empezado muy fuerte y jugaba contra Max Warmerdam, uno de los locales, que era un poco más fuerte que él. Hace un par de años tenía 2.680, pero ahora ha bajado un poquillo y empezaron con una India de Rey. Un poco una posición bastante ambiciosa. Hemos visto un montón de indias de rey. Yo creo que ya al negro cada vez le cuesta más ser ambicioso con negras y los indios de rey vuelven a ser bastante habituales. Entonces, alfil 2, enroque, alfil 3. Una de las variantes más principales. Variante Averback. Y aquí A5. Un poco en todas las indias de rey, A5 y H6 ya estáis viendo un poco que se juega en todos lados. Y bueno, básicamente esta partida, Faustino, en la apertura se quedó interesante, pero se empezó a mezclar una posición muy extraña. Empezó a hacer una 4 el rival, luego buscó cae H7 tocando en D4, luego repitió, luego cambió por aquí. Y de hecho el negro jugó muy interesante a nivel de desequilibrar dinámicamente. Yo creo que era un poco el objetivo de Warmerdam de decir, oye, en una posición que Faustino no me empieza a meter el rodillo, básicamente. Y aquí sacrifica este peón, pero aquí se puede comer el D4. Y aquí realmente el blanco se queda mejor un poco. Tras torre D1, dama B6. Aquí, por ejemplo, era bastante importante hacer torre 1. Y bueno, la posición todavía tiene bastante cosilla, pero aquí la idea es que imagino que manejamos B4, C5, alfil C4 y comer N5. Un poco esta sería el plan si en caso de F5, que seguramente era lo que daba miedo a Faustino. Pues aquí juego torre D6, quizá un poco buscando más presión a este caballo, no dejando esto, pero aquí una secuencia dinámica bastante molesta tras E4, dama por caballo C5, dama E3, dama por B2. Ahora de golpe, esta estructura es bastante sólida para el negro y estas piezas tampoco está muy claro lo que hacen, ¿no? Entonces, el blanco no está del todo mal. Yo aquí tenía que cambiar damas y a jugar este final, que es un poco desagradable a priori, pero bueno, el negro tampoco está súper bien coordinado. Digamos que el negro tiene una buena posición estática, pero tampoco se puede mover mucho. Pero aquí tras dama E7, la posición es bastante interesante, pero se volvió bastante extraña, ¿no? Porque ninguno de los dos podía moverse mucho. Y por ejemplo, caía 6, te toco la dama, torre B3 te vuelvo a tocar la dama y justo quito la torre, no pierdo ninguna torre. Y aquí, por ejemplo, yo qué sé, torre D3 era un poco mejor. Faustino tiene un peón de menos y no sé para nada claro qué tiene que hacer en esta posición, es bastante de dominio. Y se acercaba al control de tiempo. Entonces aquí más o menos está un poco mejor el negro con el peón de más, pero no parece tan fácil, ¿no? Y aquí, por lo visto, torre de 3 era importante. No me parece una posición sencilla. Nos acercamos nuevamente a jugada 33. Alfil G3, parece normal. Dama B4. Tampoco os sabría decir muy bien. Sí, H5 era un poco mejor, pero digamos que es una posición que el problema principal del blanco es que la dama en A7 no le puede salir. Entonces, psicológicamente, ¿no? Aquí se repite un par de veces y aquí cambia Warmerdam. Y aquí básicamente la idea es sobre todo decir, bueno, no sé muy bien qué está pasando, pero si mantengo la dama encerrada, Faustino va a estar nervioso. Y realmente tiene razón. Yo estaría bastante nervioso con esa dama ahí que no puede salir. Entonces aquí siguieron mareando y llegaron al control. Y aquí más o menos Faustino se defendió bien, no dejando que Warmerdam, por ejemplo, hiciera alfil D8, alfil B6, que quizá era alguna de las ideas, ¿no? Y esta fase, pues aquí, por ejemplo, KF3 resulta que bueno, que más o menos aguantaba la posición. Nuevamente yo creo que la partida había sido bastante, ¿no? Aquí la cuestión es que tras dama G4, dama B3, justo la torre no tiene mucha estabilidad, te la empiezo a amenazar. Y aquí quizá alfil por G4 hubiera sido mejor. Porque ya una vez cambiados estos caballos, la dama no sale y también ya no hay manera de echar al caballo, de amenazar, de crear un contrajuego. Y esto, por ejemplo, esta posición me hubiera parecido bastante natural hacia alfil por. Pero aquí hizo H5. Y aquí el principal problema para Faustino es que tenía que ver que caballo de 3 pierde. Claro, entonces por eso H5, aquí Faustino tuvo la última oportunidad con torre por A6, peón por, y aquí la idea es que dama por C5, imagino, y justo te estoy tocando el alfil, justo te estoy tocando G5 y digamos que el rey negro está bastante abierto. Psicológicamente parece un poco difícil, porque vale, dices, me comeré la calidad, bueno, tendré calidad de menos, pero el rey un poco abierto, ya, pero este estará vivo. Así que bueno, también es comprensible. Pero el problema es que calle 3 pierde bastante fácil, ya que simplemente torre por, peón por, dama por.
Y aquí alfil E4, insistiendo en que la dama, bueno, defendiendo el peón de B7. Y ahora el gran problema es que el blanco no puede evitar que caiga en H3. De hecho, hizo dama B6 y esta posición simplemente, bueno, repitieron varias veces. Y esta posición es que son 3 peones por la calidad y sobre todo mucha mejor coordinación del negro. Todas las piezas defendidas entre sí y poco a poco, pues bueno, llevó el caballo y nada, Faustino intentó hacer alguna repetición, pero no existe. Y con esto perdió la sexta partida, ¿no? Tuvo oportunidades, incluso había algún momento que obtenía bastante ventaja, pero nunca fueron nada estratégicas o consolidadas, que es un poco el punto fuerte. Y entonces ahí es donde todavía algunas partidas se pueden complicar para Faustino. Luego en ronda 7 probó suerte contra el indio Panesar, que recordamos que había clasificado el año pasado, con una delicada Najdorf. No lo he visto jugando tanto Najdorf a Faustino. Sí que sicilianas, muchas veces a FLV5 jaque, cosas de estas. Y entraron unas variantes más críticas, Faustino no afinó mucho, pero luego más o menos mantuvo a flote en una posición un poco sospechosa y luego empató. También destacar que el jugador indio, pues empezó bastante mal, pero ha empatado las 3 partidas de esta fase, ¿no? Recordemos que había perdido 4 seguidas y también salió a respirar un poco de aire. Un torneo muy difícil. En ronda 8 le tocaba a uno de los líderes y uno de los jugadores más fuertes que habíamos comentado antes, Andy Woodward, que tiene apenas 15 años. Y fue básicamente una posición que diríamos que es más característica de Faustino, también iba de blancas Faustino, pero realmente Woodward tiene muchísima experiencia con alfil C5. De hecho, 2 rondas anteriores había ganado a Karisayip con esta misma variante. Y quizá Faustino, por lo que he visto pensando un poco los tiempos, aquí Karisayip jugó con D3, ¿no? Esto es una Arcangels, que es bastante crítica. Y, y más adelante, tras A4, jugó con torre B8, Woodward. Entonces yo imagino que tras A4, alfil B7, quizás se quedó un poco fuera de juego. Por aquí empezó a pensar. También por eso, yo estoy haciendo deducciones, ¿no? Pero bueno, esto parece una posición bastante principal dentro de lo esperado, ya que Woodward literalmente lo jugó 2 días antes. Entonces, tras A4, alfil B7, D3, sería una posición interesante en la que siempre, bueno, el negro va a tener que arreglar este caballo y luego ya a ver qué hacer, ¿no? Es lo que va a hacer aquí Woodward, que es similar a lo que hizo en la otra partida. Y aquí, bueno, tras que G3 D5, el problema que muchas veces tiene aquí el blanco es que si el negro se pone bien, no es fácil hacer D4. Luego veremos una partida de Niemann que quiero recibirme con esto. Y aquí Faustino quizá cometió el error más importante de la partida, creo. Y es una posición que, bueno, el negro se ha quedado bien, simplemente ha puesto todas las piezas bien, está todas las piezas enfocando al centro. Pero ahí cambio este alfil y ahora ya se queda sin menos espacio. Esta casilla es muy buena. Y digamos que el negro cada vez fue poco a poco cogiendo más control, ¿no? Llevo la torre aquí, la dama conectó las torres, llevo las torres, este alfil lo redirigió. Realmente fue una partida muy instructiva. Aquí Faustino intentaba hacer B4, ahora el caballo se redirige y luego cuando en general se cierran este tipo de posiciones que se vuelven como una India de rey, cuando el rival está haciendo cosas demasiado raras, ¿no? En este caso le pilla justo aquí y aquí pues vuelve ahora hacia el flanco de dama, donde al Faustino le falta espacio para maniobrar sus piezas. Torre C1, dama D6 y ahora caballo H4, una jugada súper molesta, aprovechando que Faustino intenta irse hacia el flanco de rey, de dama, porque ahora te amenazo con F3 y tras rey H1, G5 te evito ya que en algún momento metas de F4, te liberes, ¿no? Entonces te estoy neutralizando. Y poco a poco B4 para hacer B3. Ya vamos viendo que la posición de Faustino no fue mejorando para nada. Y poco a poco Woodward, pues bueno, ahora llevó sus piezas al flanco de dama, ya recolocó los caballos. Y aquí simplemente es que la posición está prácticamente perdida sin nada, sin peones de más ni nada. Es una posición muy mala y poco a poco Woodward dijo, bueno, voy a cambiar piezas. En este caso meto la torre, meto el caballo, el peón de B2 está bajo asedio. Dama C5, cambiar de damas ya que el blanco no se puede mover. Y aquí pues simplemente calculó que, bueno, que esto era suficiente. El Faustino se le viera un poco, pero es que la dominación es espectacular. El caballo no puede irse, ¿no? Esta torre lo corta. Y ahora simplemente este caballo queda bastante cortado. Va a caer este peón D4, torre 1, F6, H5 para desviar este caballo. Realmente fue una partida modelo. Y que el caballo por E4, el truco final. Y que si torre por D2 gana, ¿no? Con esto Faustino se descuelga
bastante, se queda a 2 puntos de liderazgo que comparten con Woodward y Maurizi. Este último se impuso a Lynn Roberts en una partida con muchísima fortuna, está bastante perdido. Y luego ya sí ganó a Lumia Oji de una manera un poco más bastante guay. Y además, claro, estas dos no se llevaron muy bien el descanso, por decirlo así, ya que perdieron las 3 partidas y siguen como farolillos. Realmente es un torneo durísimo. También Maurizi, que ha ganado las 3, derrotó a Sawayeva, que estaba invicta, llevaba un torneazo espectacular. Y de hecho tenemos la posición crítica, que me pareció un detalle bastante chulo. Sawayeva además juega a Najdorf cada día, o sea, las partidas son divertidas. Y Maurizi le he visto jugar de todo contra Najdorf. Y bueno, más pasaremos un poco por la apertura, que es como todas las Najdorfs. El negro está bien, pero tiene que afinar, ¿no? Y en una de estas, pues bueno, de hecho aquí se quedó mejor el negro. Aquí dama 5, pero bueno, todo es gestión del riesgo a estos niveles. Aquí hizo calle 6, torre H3 para defender en C3, dama 5, E5 abrió la posición. Sawayeva nunca se quiere enrocar. El problema es que esta torre, en medida que pasa el tiempo, esta torre sigue sin jugar y entonces el blanco va quedándose al menos más animado, ¿no? Y aquí llegamos un poco a la posición crítica, ¿no? Todo puede pasar. Aquí no parecía tan malo, simplemente por hacer alfil de 5, bloquear la entrada de la torre. Pero aquí hizo una jugada que, bueno, a ver, la posición es bastante loca, ¿eh? Pero bueno, parecía normal. Además, me voy a comer la torre. Si me dan por F4 voy a tocar la torre. Entonces, el alfil de D5 tampoco se puede comer. Pero aquí hizo alfil de 6, que no parece mala, pero esta pierde, como muy bien castigó Maurizi, con A3, simplemente. Dama por y torre de 8. Una jugada muy buena. Estas tácticas que, bueno, son importantes tenerlas presentes y Maurizi no falla. Y si, por ejemplo, torre por y dama por y torre aquí te hago torre de 3 y si rey aquí, pues pierdes la dama. Realmente no había mucho que decir. Y de rey F7, el problema es que ya me como todos los peones del flanco de dama, te queda un triplicado aquí bastante terrible y es que encima es todo muy forzado porque te como aquí, sueñas con E4, pero te hago C3 y digamos que la torre de H3 curiosamente no la puedes amenazar, está todo defendido por casillas blancas, este alfil no juega y el blanco simplemente va a subir el peón de A en algún momento tras consolidar la posición. Jugadas como torre H1, torre F1 es que el rey negro tampoco está seguro, ¿sí? Entonces con esto Sawayeva era de las pocas que ya no estaba imbatida, se recuperaría entablando con Ivic, que estaba maquillando el torneo con 2,5 de 3. Recordemos que era el número 1 del torneo, que bueno, que no había tenido precisamente mejor de los debuts. Y además, Sawayeva ganó a Lamy, que el año pasado queda tercero, estuvo a punto de clasificar, pero este año está bajando ya 27 puntos de elo, creo que baja de los 2,6 prácticamente. Es un torneo que nadie se salva. Tampoco fue bueno el descanso para Carissa Yip, recordemos la joven jugadora norteamericana que con medio de 3 se descolga un poco de los puestos de liderazgo, ya que perdió contra Woodward y contra Suleiman Lee, que persigue la cabeza a medio punto. Y que bueno, que realmente los líderes siguen demostrando muy buen juego y que, bueno, que realmente todo el mundo lucha mucho por ganar. De hecho, luego nos vamos a hablar de Ivanchuk, como siempre, la combatividad de Ivanchuk que habíamos comentado antes. Después de un inicio discreto, en el que llevaba el 50% en las primeras 5 partidas, ha ganado las 3 últimas y se sitúa a un punto de los líderes. Sería bastante gracioso que Ivanchuk clasificara para el Masters, ¿no? No sé, la verdad es que sería bastante épico. Y la última partida la ganó con mucha emoción al hacer las últimas 6 jugadas del control con 15 segundos al local Warmerdam, que es la posición que tenemos ahora. Esta es la jugada 34 y le quedaban 25 segundos aquí a Ivanchuk. ¿Podríais ganar esta posición a un 2.600 con 25 segundos para hacer 5 jugadas? Este era el problema que tenía Warmerdam, que realmente la direccionalidad de la posición blanca es bastante clara, ¿no? Y también tenéis que tener en cuenta que no, el hecho de que no haya incremento hasta la 40 es una cosa muy rara. Por eso también estamos viendo muchos apuros absurdos, ¿no? Bueno, Ivanchuk es famoso por él, pero de hecho hace más de 20 años que hay incremento. Lo estaba pensando el otro día y lo recuerdo, yo era sub-12 de primer año la primera vez que vi incremento en el Campeonato de España. De hecho, me acuerdo que me volví loco alguna partida porque era como, bueno, tablas, pero claro, el tiempo se iba añadiendo y digo, bueno, ¿esto es infinito o qué pasa? ¿No? Luego ya algún día aprendí que se podía reclamar tablas y esas cosas. Pero bueno, yo no tenía paciencia, ¿no? Entonces en esta posición, pues bueno, alfil B3, la jugó, le quedan 15 segundos, torre por F7 es bastante inmediata, rey H6, B6 es bastante inmediata, y aquí también B7 es inmediata, torre por... Aquí, por ejemplo, se paró el reloj
Y a mí me pareció que esto de jugar sin incremento sí hace más emoción, pero también hace un poco más de barro. Y la calidad y los errores están siendo brutales. ¿Por qué digo esto? Coronó, si veis el vídeo, coronó con las dos manos. Y los árbitros mirando no dijeron nada y... ¿Qué? Va a reclamar Warmerdam que le den 2 minutos más, si da igual, si tiene que hacer una jugada. Por eso digo, llega un punto que dices, vale, sí, hace más emoción, pero no mejor calidad, ¿no? No sé, llega un punto que no sé. No sé qué opináis de esto de los errores. Y bueno, aquí simplemente tras la C4 ya pasó el control con dama de más y bueno, y ganó la partida. Por detrás de Ivanchuk se encuentra Yufa, que hizo 2 de 3, ganó a Lumia y un buen final de la catalana. Y también Faustino y Asaubayeva con 4 puntos y medio, que intentarán apretar estas últimas 5 jornadas para tener opciones de clasificar. Esperamos que Faustino un poco se recupere, que esta jornada de descanso realmente le dé energía y que, bueno, que siga ahí luchando. Que bueno, con 5 rondas para 2 puntos hay posibilidades viendo las rachas que hay aquí y tanto a nivel que realmente cada uno puede perder contra todos. Sí, de hecho, sin ir más lejos, el que va líder estaba perdiendo contra la que va última. Entonces, veremos qué tal va. Y ahora vamos a ver el A. Recordamos que Abdusattorov iba líder, también estaba empatada con Niemann, con Sindarov, realmente había bastante ajetreo, los indios no iban muy bien, así que vamos a ver qué tal ha ido esta jornada para el grupo A. Ya hemos acabado un poco hablando del B con la polémica de tantos errores y realmente se ha repetido aquí, ha habido un montón de errores, ha habido poco habituales, también es un... Cuando yo jugaba un poco, cuando yo empezaba a jugar, los torneos eran más escasos, por decirlo así, no están jugando constantemente torneos, eventos, viajando y todo eso. Y también comentaba Kasparov, no sé qué pensáis, en la idea de que no es lo mismo preparar con tablero que estar tanto con ordenador. Entonces, en una era donde las preparaciones son cada vez más abundantes y hay mucho más ordenador, se prepara con el móvil, cosas de estas que antes eran imposibles, quizá, pues por eso vemos tantos errores últimamente, aparte de por la fatiga, ¿no? Vamos a empezar con Abdusattorov, que en ronda 6 jugaba contra Gukesh, uno de los matches más esperados, y realmente hago referencia a lo que estaba haciendo en la introducción para decir que, bueno, en una española de estas posicionales, con el por C6 y D6 y D3, que se fue alargando y, bueno, en general, bueno, fue una buena lucha estratégica y se llegaron a un punto que, bueno, que aquí hizo G4, sacrificando, rey G2, ¿no? El típico peón amigo. Y se lleva a esta posición, pues bueno, pseudo complicada, con muchos aspectos. Y aquí Gukesh hizo torre G6, no cambió las damas. Y aquí dama F5, juega 36, a Gukesh le den 7 minutos, nota la presión del torneo, de la partida, quiere ganar a Abdusattorov, como siempre. Y bueno, esta es una posición que es bastante difícil de explicar, ¿no? Es el blanco el que está un poco mejor coordinado, pero es el negro el que al final, bueno, tiene un peón de más, que será difícil hacerlo valer, y este peón de A4 tampoco va a sufrir, ¿no? Pero aquí Gukesh incomprensiblemente hizo torre G5. Estoy bastante seguro que Abdusattorov me puso una cara de ¿cómo? Y aquí simplemente tras dama por F6 abandonó. Por eso digo que no sé si esta tensión de estar sin incremento, de que te queden 7 minutos en este caso para hacer... ¿no? Hacer 4 jugadas, que no estás acostumbrado a jugar sin incremento, en especial gente como Gukesh, que se apura bastante. Abdusattorov siempre juega bastante más rápido, no tiene tanto el problema, pero sí que estamos notando bastantes errores en los apuros. Entonces, así Abdusattorov empezaba muy bien después del descanso, luego jugaba contra Keimer. Keimer me hacía gracia esta partida, porque bueno, vamos a poner Abdusattorov de negras. Keimer jugaba jugaba una semislava, dama C2, y ahí jugaron la variante Shirov, famosamente dicha, que es básicamente meter G4 en cualquier posición. Y esto es una variante súper antigua. Yo me acuerdo, cuando empezaba a ver ajedrez, estaba de moda. Entonces, en 2005, 2006. De hecho, me hace mucha gracia que aquí tras cayó por torre G1 a F6, torre por dama por F3, torre por G7, KF6, torre G5, todo esto es súper conocido. Y aquí dama H1. Me hace mucha gracia porque Peter Heine Nielsen, que es, bueno, es más conocido en Twitter por ser el entrenador de Magnus, uno de los entrenadores de Magnus, el principal, y también ha sido entrenador de otros campeones del mundo, fue de Anand en 2007. Y esto lo prepararon ya en 2007, esta novedad. Entonces también es importante nuevamente revisitar a los clásicos. Es una cosa que yo no hago lo suficiente. No sé si os gustaría que aquí en el canal tocáramos algunas cosillas, pero muchas veces aprendo de... Esto ya lo sabían hace 20 años, pero yo, si lo hubiera revisado, pues
hubiera aprendido mucho, ¿no? Entonces aquí me hace gracia porque Keimer aquí, bueno, ya era una posición bastante complicada. La dama negra está un poco ahí en medio de nada, pero no pasa nada de momento. File 7, la torre también está rara. Bueno, es una posición bastante extraña, ¿no? Dama G6, dama C2, y aquí se repite, ¿vale? Aquí hacen una repetición bastante interesante. Y aquí Keimer, no lo hemos comentado, en la ronda anterior jugó contra Niemann, pero aquí rechazó la repetición. Y vamos a ver que esto es bastante gracioso en función de lo que hizo en la ronda anterior. Y aquí hizo alfil A5, que parece interesante porque es una jugada que dices, bueno, evito que el negro se enroque y ya está, y ya vemos luego. Y si me hace B6, al menos se ha debilitado, ¿no? Pero aquí si queréis parar o pensar un poco, lo voy a decir ya. Aquí el negro tenía un truco bastante bueno, que era E5. Nuevamente es un truco bastante simple. La idea es que das torre por tienes muchos problemas con esta torre, te va a quedar atrapada. Y nada, aquí simplemente tras alfil D3, dama G1, dama por, también si comes de peón te voy a meter alfil G4. Y alfil G4 buena, torre por y aquí F6, ganando esta calidad mejor, ya que ahora el blanco amenazaba alfil B4. Y simplemente, pues bueno, se quedó con calidad de más y se acabó imponiendo. Nuevamente vemos errores bastante de bulto, ya que aquí al final, en esta posición, el negro poco más tiene que aparte de hacer E5, de quedarse sólido. Entonces, Keimer que vemos que sigue bastante irregular. De hecho, luego Abdusattorov con estas dos victorias, pues se enfrentaba a Giri, que Giri había tenido un inicio un poco raro, un poco malo, pero realmente en esta partida, pues de la ronda 8, vimos que Giri estaba bastante on fire. Ya se ha recuperado, ya ha sido un bache. Yo estaba bastante preocupado porque yo quiero que gane Giri, el candidato. Es su última oportunidad, me haría ilusión. Seguramente es la última. Y no sé, me haría ilusión verlo contra Gukesh. También los memes en Twitter serían muy divertidos. Total que tenemos una Ragozin. Y aquí, tras peón por, alfil F4. También es muy interesante los órdenes de jugadas. Tampoco hemos tocado mucho, ¿no? Pero aquí, diciendo la ninzo con KF3, quizá más o menos te garantizas que la gente te busque Ragozin. Si haces aquí KF3, aquí quizá pues también abres la puerta a B6. Aquí, por ejemplo, abres la puerta a semitarras, que es un poco más sólida. Entonces es interesante ver cómo funciona un poco esta teoría. Pero bueno, aquí llegaron al alfil F4, es una variante conocida por no ser muy fina, pero bastante loca, porque si el negro quiere jugar a ganar, con caballo de aquí, caballo C6, se vuelve bastante loca la posición. Yo de hecho he jugado esto, tengo partidas en 2019, o sea, el Mundial de Moscú, de Rápidas y Blitz. Entonces, bueno, esta posición todo es bastante teórico, G3, todo esto es conocido, y aquí F4, y aquí, pues, Abdusattorov siguió con la preparación, torre B5, caballo E7, y aquí el problema. Esta es la posición más o menos crítica que quería hablar. El problema que tiene el blanco es que no coordina ambos flancos. En cambio, el negro sí. ¿Cuál es el problema del negro? Que tiene un poco sobreexpuesto todo. O sea, rollo, lo tiene todos los platos en la mesa y tú le intentas quitar comida. Pero aquí tras H3, B5, el negro neutraliza muy bien el contrajuego blanco por el flanco de dama y luego más o menos quiere ir evitando que este caballo se mueva. Por lo tanto, este peón no está débil. Digamos que es bastante incómodo para el blanco. Aquí, de hecho, era bastante importante, por ejemplo, hacer A4, A6 y torre A2. Digamos que esto permite al blanco todas las opciones, ¿no? Comer en G4, hacer alfil A3 para cambiar ese alfil que está un poco apretado, hacer alfil D3, quizá comer en B5. Entonces, es una posición muy difícil de entender. Por eso me pareció una preparación bastante mala, ¿no? Porque realmente el tiempo corre a favor del negro. Por eso esta línea se ha dejado de jugar. ¿Por qué corre a favor del negro? Porque te puedes coordinar ambos flancos, el blanco no tiene espacio, simplemente tienes que ir sacando las piezas. De hecho, juega dama D3 y aquí, pues, poco a poco, aquí Abdusattorov busca un plan un poco más sencillo. Dijo, bueno, me voy a poner el rey en A1 y luego ya veo. Porque de esta manera las torres coordinarán. ¿Cuál es el principal problema en lo que tiene que prestar atención Giri? Que el caballo H4 no se mueva. Mientras no se mueva ese caballo, el resto de piezas no van a coordinar. Aquí Giri fue mejorando sus piezas, cambió ese alfil, metió la dama en G4 para que no haya G4, que el blanco no pueda sacar ese caballo. El blanco estaría encantado incluso de sacrificar un peón para que saliera. Y aquí intentó salir, y aquí me gustó mucho la secuencia de Giri. Cambia este alfil, aunque parezca muy malo, tampoco hace mucho, el alfil chocando contra toda la estructura. Y lo que me gusta es que aquí, ¡pam!, libera la casilla para que este caballo vaya a D6. Y aquí está totalmente ganado el negro.
Aunque bueno, luego Giri, pues bueno, Abdusattorov es muy resiliente y llegamos a una posición bastante clara. Aquí, por ejemplo, torre C1 es mala y aquí llegamos a la posición crítica de la partida. En esta posición, Abdusattorov tenía la brillante A4, A5 y rey de 2. Y el gran problema para el negro es que tras rey E5, rey E3, tus piezas están un poco asfixiadas. Si este caballo se mueve, te comen. Si esta torre se mueve, te comen. Va a salir el caballo. Entonces, aunque tengas 2 peones de más, el blanco salvaba la partida. En cambio, rey C3, que no tiene mala pinta, también parece que el negro sí que tiene un peón de más, pero dos de más, pero su caballo está muy asfixiado. Para quitar rey E5, rey D6, rey D4. Aquí se los pintaba muy felices Abdusattorov. Nuevamente preguntamos, ¿cuál es la siguiente jugada del negro? No es fácil moverse. Este caballo a la que se mueva va a caer este peón y luego va a caer este. Esta torre pues, tampoco puede ir mucho para aquí. Pero aquí encontró muy buena jugada Giri. A ver si queréis parar. Es muy interesante esta posición a nivel de cálculo, que es torre B2. Lanzamos jaque y torre por F2 y tras torre por volver hacia atrás. Tienes que defender tu torre. C5. Tienes que defender tu torre. E3. Y justo la torre de C4 y el caballo de G6 están un poco desamparados para defender la posición. De hecho, es bastante curiosa por cómo funciona todo. Estoy amenazando torre por E2 y en función de dónde pongas el caballo, pues voy a hacer o E2 o E por F2, por ejemplo. Uy, me salen muchas flechas, ¿no? Si vas a hacer caballo H4, pues voy a comer aquí. Ya no puedes parar. Si vas a hacer caballo F4, pues también. Y si... Ah, no, caballo H4, claro, quizá amenazaba jaque y caballo E3. Si caballo H4, también podría ser una jugada interesante en este caso. Pero el problema principal que tenía muchas veces Giri era que... ¿Cuál sería aquí el problema? ¿No? Caballo H4. ¿Veis cómo se gana aquí tras caballo H4? No parecía tan fácil. Os lo dejo a vosotros. Aquí hizo torre H4 y simplemente... Torre G4 ganaba brillantemente, pero bueno, simplemente hizo torre B1 y ya el peón corona y el negro gana. Con esto Giri pues se reponía bastante de su primer inicio, bastante torpe. De hecho, de Giri hablaremos ahora porque tuvo un discreto inicio, unas tablas diplomáticas en ronda 6 contra el colista Nguyen y luego jugó una partida brillante contra Gukesh, justo antes de esta con Abdusattorov. Así que vamos a verla brevemente. Fue una partida muy interesante de una inglesa y voy a tocar como un poco los puntos estratégicos que me parecieron relevantes, ¿no? Una inglesa 4 caballos, que esto viene a ser un dragón, tampoco. Y este alfil C5, que es la línea de moda desde hace bastante tiempo. En general, el negro se ha cansado un poco, el blanco se ha cansado un poco de intentarlo. Y está jugando un poco más a jugar, no sé cómo decirlo, otras variantes, o vemos que está bastante bien establecido. Pero bueno, aquí digamos que Gukesh tampoco hizo nada de lo normal y se llegó a esta estructura, ¿no? Y aquí Anish ganó bastante espacio, evitando B4, que hubiera sido cómodo. Y aquí alfil D2, A4, ¿no? Ganando espacio. Y la torre de 8 ya empieza a jugar. Alfil B4, torre 8. KC5, este alfil tampoco tiene mucho más futuro, lo vamos a cambiar. Y aquí el problema que tiene el blanco muchas veces es que este peón está débil y que el negro, según cómo, voy a venir con las torres. Entonces, alfil E4 para avanzar el peón D, E3, y aquí llegamos un poco a la posición bastante crítica. Aquí el problema que tiene Gukesh es que el alfil de C5 está defendiendo, bueno, cuando tienes los dos alfiles, en este caso, defendiendo tu estructura por delante de los peones, hay problemas. Querrías tener ese alfil en D2, no en C5. Y aquí, de hecho, si jugaba dama F2, podía haber, bueno, simplemente intercambiado y aquí, bueno, se cambian muchas piezas y todos los finales del torre ya sabéis que son tablas. Entonces aquí, tras dama C4, torre A7 y aquí de golpe, alfil aquí T5, dama F5, torre 7 y el negro empieza a coordinar brutalmente. Alfil D2 y aquí, bueno, a ver, Giri ganaba brillantemente aquí. Hizo caballo D6 y tras dama por, caballo por, acabó ganando esta posición porque la posición blanca está totalmente con queso, básicamente. Todo agujereado, muy difícil, con poco tiempo, además 10 jugadas para llegar al control. De hecho, ganó bastante fácil, ¿no? Pero aquí quiero mencionar una idea que me pareció increíble, que es caballo por peón por torre por, dama por G3 y aquí torre D8, te amenazo el alfil tranquilamente, dama H3 y ahora alfil A6. Te amenazo tranquilamente la dama. Si comes, te entro con la torre con efectos decisivos y aquí te llevo la torre por tercera. La verdad es que es uno de los puzzles bastante curiosos y bonitos, ¿no? Entonces, bueno, y eso luego ganó Abdusattorov, como ya hemos visto. Otro de los líderes, Niemann, empezó este descanso con blancas y
Y realmente contra Keimer, uno de los jugadores que, bueno, había estado un poco irregular. Y aquí vamos a tocar un par de posiciones que me parecieron bastante graciosas. Quiero poneros la posición de blancas desde la perspectiva de Niemann, ya que aquí jugaron una italiana, en la que Niemann es muy experto, prácticamente siempre juega italiana. Y aquí se llegó a una posición que ya es teórica, que es esta. Esto es lo que mencionaba antes. Muchas veces cuando se juega italiana o española o este tipo de avances, a veces el blanco lo consigue, pero luego no puede proseguir, no sé cómo decirlo. Aquí el blanco no tiene una siguiente jugada de desarrollo, porque si saca este alfil, aquí pierde este peón y aquí pierde este peón o tiene que ya ceder y empeorar su estructura, ¿no? Y aquí Keimer lo ve muy bien y dice, jolín, si tampoco puede hacer alfil de 3, no puede mejorar la posición, ni dama C2 ni nada. Y hace alfil C8, que es la sugerencia del módulo, porque el negro está súper bien colocado. Y simplemente espera. Por eso me hizo gracia que Keimer en la siguiente partida contra Tusatorov no hiciera la repetición y terminara perdiendo, ¿no? Entonces aquí Niemann jugó a 3, que es una jugada que no te gustaría hacer porque debilita las casillas. Y aquí, después de hacer alfil C8, alfil D7 20 veces, caballo A5 y caballo B3. El blanco consigue, pero de una manera precaria, mantener este centro y el negro está súper bien. Con su A4 y caballo B3, habitualmente el blanco necesita expandirse luego por el flanco de dama una vez tiene el centro, porque el centro sin ningún control de flanco tampoco tiene tanta utilidad. Y tras torre de 1 el gran problema también es que aquí nuevamente no puede mantener su estructura. Porque aquí caballo por E4, alfil F5 es bastante buena, va a venir de 5 y te vas a quedar bastante tieso. Entonces, claro, ya encima tienes que dar tu pareja de alfiles, fijar tu estructura al flanco de dama, tienes un alfil F1 que no pinta nada y aquí se fue quedando mejor, peor. A mí me gustó mucho alfil E6 para hacer alfil B3 y otra vez alfil C8 por cuarta vez. Y Keimer luego sacó este caballo por aquí. Fue una partida bastante interesante de maniobras. Vamos a ir más adelante, un poco me voy a teletransportar a esta posición, en que Keimer, bueno, quedaban 2 jugadas por control, Keimer relativamente apurado. Y aquí Niemann se ha reconfigurado un poco las piezas, las tiene todas muy pasivas, defendiendo casillas blancas, parece más una india de rey, esto que otra cosa, y el negro está súper contento, tiene un muro por fuera, pero no es fácil de reventar el muro por casillas blancas que tiene el blanco. Y aquí Niemann pecó de ambición y jugó F4. Y aquí, tras peón por, torre por, el problema que aquí hay una intuición que tras D5, caballo 4 o D6, por ejemplo, si dama E5, D6 es buena, digamos que el blanco tiene un poco de tempo en esta posición, ya que las piezas negras están un poco en el flanco de dama y puede ser interesante. Pero aquí jugó muy bien Keimer y jugó alfil C5 para llevar ese alfil, esas maniobras de alfil de toda la partida han sido importantes. Aquí jugó E5, Niemann, entonces caballo 4, alfil E7, simplemente consolidó su ventaja a Niemann, Keimer, y poco a poco se fue imponiendo a Niemann, que encima tienes una estructura muy mala, todo defendido. O sea, es curioso esta partida, cómo las jugadas hacia atrás de alfil han sido la clave y cómo Niemann pues, se quedaba un poco ya tocado con esta derrota. Así que en ronda 7 luego jugó contra Sindarov, se defendió bien un Marshall de negras, un anti-Marshall típico de toda la vida que habéis visto en el match de Nepo contra Magnus 20 veces. Y de hecho, la misma línea que Nepo perdió en la Copa del Mundo, famosamente, y terminó en unas tablas largas bastante correctas. Luego en ronda 8 tuvo un regalo similar, que yo diría, al de Fedoseyev. Similar a por el nivel, que básicamente jugaron una Pelican, Sveshnikov, desde otro orden de jugadas, y entraron en unas variantes críticas, que últimamente ya hacía tiempo que no veía, ¿no? Y aquí la cuestión es que esto tiene muy malos resultados para el blanco. Entonces, muchas veces se indaga, ¿no? Las preparaciones ya buscas precisamente cosas que se sepa que están mal, ¿no? Pero aquí Van Forest, claro, todo el día preparando aperturas distintas, pues no se acordaba, o quizá no lo sabía. Y Niemann dijo, oye, quizá no se lo sabe. Y tras F4 aquí es importante hacer F6. Y ese alfil se mantiene vivo y la posición, bueno, el negro tiene muy buenos resultados ya que el blanco nunca se va a enrocar, tiene debilidades de casillas negras, es un poco más difícil. Pero aquí tras alfil F4 simplemente me lo voy a comer. Me quedo con peón de más, bloqueo. Y aquí un poco la posición crítica llegó a esta posición. Que aquí el blanco ya ha consolidado. Tiene un peón de más, pero el negro parece que tiene algo, ¿no? Y aquí tras rey B1, A5, quiere hacer A4, A3 y molestar, ¿no? Y aquí el blanco simplemente tenía que consolidar. Tengo un peón de más y el alfil de casillas blancas negro es bastante torpe. Simplemente llegará un momento que cambiaré los caballos y voy a ganar sin tener que hacer nada. De hecho, esto es una partida que Niemann se estará muy enfadado. Y aquí es donde se le escapó principalmente la partida. Tras torre de 2, A3, B3, simplemente
Y aquí el blanco ya no hay contrajuego. El problema es que hizo dama h2, que tiene buena pinta, pero justo h5 buena, a3, b3 y ahora f5. Una jugada que entra súper bien y que genera contrajuego y hace que el negro esté en la partida y realmente a partir de aquí se igualó completamente, ¿no? En cambio, torre de 2 hubiera sido muy sutil, ya que ahora simplemente aquí tengo h6, tengo caballo g2, digamos que estoy mucho más coordinado ya que cada pieza tiene una función. Entonces, con esto se descuelga del liderato. También vamos a hablar un poco de Sinarov, que Sinarov llegó a esta posición. Iba líder, ¿no? Hemos mencionado que contra Niemann hizo unas tablas muy alborotadas en ronda 7. Luego en ronda 6 tuvo que improvisar en una pseudo catalana con Arabín y se quedó ganadísimo. Luego tuvo unos apuros salvajes y con muchísimos errores debido al apuro de tiempo y recuerdan un poco a su partida contra Gukesh, ¿no? Que aquí, en las últimas jugadas del control, Sindarov no está acostumbrado a jugar sin incremento. Ha nacido con incremento. Entonces aquí vemos esta tensión y esta falta de experiencia que yo tengo demasiada, por ejemplo. Y aquí en esta posición capturó en D5. Y aquí se sucedieron los errores. Aquí C por D es un error grave. Aquí, por ejemplo, había que hacer F4 y había que dejarse coronar y hacer un G7 muy bonito que desvía a las damas. Y aquí otra torre que desvía a la dama y bueno, hacer tablas muy fácil, ¿verdad? Con 1 minuto en el reloj. Y tras C por D5, A3. Aquí torre C3, quizá aguantaba un poco. Dama E4, jugada 39. Torre por F6. Peón por F6, jugada 40. Ya está, lo tienes todo. Y aquí hace A2. Nuevamente el mismo error que hizo contra Gukesh. Es como que cuando hay apuros de tiempo desconfías un poco de la lógica, ¿no? Y aquí simplemente comerse la torre ganaba. Y es la primera jugada que deberías calcular. En especial si tienes poco tiempo, ¿no? Comete la torre y ya está. Pero aquí imagino que dama G6 le parecían tablas, pero resulta que el negro tiene una maniobra bastante curiosa. Este rey nunca puede irse a la columna G, entonces me puedo meter por detrás. Y ahora, básicamente, tras dama F2, voy a conseguir cambiar las damas y hubiera ganado. Con esto jugó A2 y tras dama G6, simplemente el blanco tiene continuo con dama H6 y dama G6. Luego en ronda 8 jugó una idea que habréis visto mucho en el canal contra Gamer, la voy a mencionar rápidamente, que fue dentro de la India de rey. Transponieron un poco de una manera extraña, con la India de rey con G3, y aquí jugaron este tipo de estructura. Y aquí H5, la he jugado varias veces. Yo muchas veces la juego con D6, pero también está bastante bien aquí. La idea es que si juegas H4, simplemente luego, o H3, en este caso, si juegas H4 ya me dejas la casilla para el caballo, que está muy bien. Y si juegas H3, la idea es que voy a comer, voy a hacer D6 y luego, en esta posición, voy a poder hacer alfil E6. Aquí, por ejemplo, torre D1, dama D2 o lo que sea. Aquí voy a poder sacar este alfil. ¿Por qué? Porque este peón no va a caer, ya que va a caer el peón de H3. Entonces, esta es la gran clave. De hecho, si no intercaláramos H5 y H4, esto estaría muy bien. Entonces, aquí hice un roque, que también es muy interesante dejarte hacer H4 y luchar por el centro. Y esto es otra de las cosas que quiere decir que a mí me ha pasado varias veces a nivel de experiencia, que es muy difícil tener en cuenta que, claro, si estás haciendo un ataque de flanco, si nuestro rival nos contraataca por el centro, tenemos que estar activos. Aquí, por ejemplo, era importante comer y D6 para hacer caballo H5. Y el negro está bien. Es una posición bastante interesante. Pero tras peón por caballo H5, aquí, pues, Keimer jugó por el centro y aquí se enrocó, que quizá incluso rey F8 es mejor que mantener la torre viva en la columna H. Y aquí se quedó muy bien Keimer. Se quedó con una ventaja clásica. Torre C1. Y aquí, por ejemplo, si hubiera hecho alfil G5, pues nos hubiéramos quedado con mejor alfil, una posición bastante buena. Pero tras torre FD1, caballo G4, alfil G5 y E5, nuevamente Sindarov aprovechando trucos o táctica, pues justo ahora te estoy comiendo y te estoy tocando F2. Y si cae F3, E4, pues no cambia mucho el destino. Y con esto salvó esta partida. Un poco curioso, ¿no? Con esto se mantiene a medio punto de Abdusatorov y Niemann se mantiene al acecho a un punto de liderato. Y ahora la sorpresa de todo el torneo en estas 3 rondas, Erdogmush. El chavalito de 14 años ganó la sexta ronda, ya en una partida bastante curiosa, porque jugó la 4 caballos de E4, E5, todo simétrico y H3. Y luego le ganó poco a poco. O sea, curioso que un chaval pues tenga la capacidad estratégica tan bestia con 14 años, un poco como Faustino, por decirlo así. Es como quizá mirando al futuro lo que será Faustino quizá en un par de años. Entonces, lo fascinante es eso, que gana a la élite con posiciones largas a lo Magnus ya. Luego en ronda 7 tenemos el partidón que jugó contra Erigaisi. Esta me parecía una de las partidas del torneo. Ojalá si tuviera más tiempo, realmente esta la comentaría con
con mucho detalle porque es que fue muy difícil. Entraron en una de estas líneas más críticas, que es bastante jaleo, y se metió en caballo G4. Y aquí esto es bastante conocido, caballo H3. La idea es que el negro parece que te estoy bloqueando, pero tengo mucho desarrollo y me voy a comer estos peones. Entonces aquí pensó unos 40 minutos ya para hacer D4. Y aquí el blanco sí o sí tiene que hacer C5. Si me dejas hacer esta, abandonas, no te mueves. Entonces, y con esto dama C4 se va a comer el D4, luego va a caer el D3. Entonces Erdős tiene que reaccionar. Caballo A6, alfil por, y aquí se come el peón, y aquí se enroca largo. Y aquí torre 8, primera jugada dinámica importante. Si comes el alfil, voy a comer N2, te toco aquí, estoy bastante mejor. Rey F2, cae B4, te toco el caballo, tienes que defenderlo. Torre por E3. Y aquí tras caballo por, una jugada que es fascinante es alfil E6. Esta jugada tiene varios sentidos. Primero, evitar G4, que no te quede ese alfil cerrado. Evitar quizá caballo C4, que coordinaría ambos caballos. Y este caballo no se pueda mover. Y, bueno, traer una pieza de vuelta a casa, ¿no? Entonces aquí tras D4, torre por rey E1, una idea muy interesante de Erigaisi. Ahora Erdős se da cuenta que, bueno, que ya no gana calidad, pero dice, oye, tengo calidad de menos a cambio de un peón, pero tengo esos 3 peones pasados. Esos 3 peones contra 1. Así que, y tengo pareja de alfiles. Así que ya estoy bien. De hecho, aquí, tras caballo C3, A4, el negro está un poco mejor. Erigaisi muchas veces en estas posiciones peca de ambicioso. O sea, debería defenderse un poco más a veces, porque esta posición no está mal, pero es el negro el que juega a ganar. Y de hecho, vamos a ir más adelante, y poco a poco se va avanzando los peones. Y aquí llegamos un poco a la posición más crítica. Aquí juega H4, Erigaisi, que permite alfil por y peón por, que de golpe ya te estoy creando doble amenaza con los peones pasados. Y tras rey D2, alfil D5, aquí llegamos a la posición donde Arjun podía haber salvado la partida. No era nada fácil. De hecho, hizo torre 1, que no parece mala, pero rey D7 y A3 y alfil G2, pues te voy a hacer H3, H2 y te voy a coronar y no puedes evitarlo. ¿Sí? Y además el rey pues simplemente cubre. Lo que tenía que haber hecho era bastante flipante. Era G5, E6 para crear un pasado en G. Por lo tanto el rey tiene que venir y aquí C4. Aprovechando que el alfil tiene que estar pendiente de este peón y de este. Entonces, alfil por, torre H1, torre por. Y aquí no acaba la cosa. Aquí tendría que haber encontrado F6, torre 4, no torre H1, sino torre 4, para venir desde atrás y luego simplemente dar los 2 peones, no luchar por nada. Y luego este final son tablas, que a mí tampoco me parece súper claro, ¿no? Porque, bueno, voy a empezar a avanzar el DH y resulta que no es suficiente con el alfil y los 3 peones para ganar. Entonces, con esto, Erdős daba 2 victorias seguidas e incluso en la siguiente ronda se enfrentó a Praggnanandhaa y tuvo opciones de ganar. Iba aquí él con blancas y después de una posición interesante, el negro se había quedado con bastante compensación por el peón, una torre mucho más activa. Y aquí, por ejemplo, sí que debería haber hecho jugada F5, manteniendo su alfil potente. Yo entiendo también a Pragg porque dijo, jolín, no quiero fijar mi estructura contra un caballo, porque ya de golpe el caballo empezará a dar vueltas, pero esto era suficiente. Entonces hice alfil D5, valorando que los finales de torres eran suficientes. Y aquí llegamos un poco, empezó a no afinar mucho y aquí llegamos a la posición crítica. Que yo no creo que sea muy difícil, pero era la jugada A4. La idea es hacer torre C5, A5 y C3, que es un poco lo que intentó Erdős. Y aquí quizá la descartó por torre aquí, pero ahora C3 y voy a conseguir lo mismo. Y una vez coordine de esta manera, luego ya puedo ayudar con el caballo para presionar y avanzar los peones, ¿no? Lo intentó con el peón en A3, pero claro, ahora la torre está mucho más pasiva, el caballo no puede ayudar y de hecho se igualó bastante fácil a partir de aquí. Con esto se pone a un punto del líder con Niemann y Van Foreest, empatado con Niemann y Van Foreest, que se rehizo de una derrota contra Erdős, ganando al farolillo rojo destacado, Arabin, que en mi opinión 2.750 le quedaban un poco grandes y se está demostrando y bueno, si se mantiene con 2.650 yo creo que será más o menos su nivel, 2.670. Tras una India Rey bastante pocha, nadie le salió bien, realmente está siendo un torneo muy duro para el jugador indio. Tampoco hay buenas noticias para la India, ya que Erigaisi simplemente pudo hacer un mísero punto de los siguientes 3 y se consolida en la parte baja de la tabla a 2 puntos de liderato a falta de 5 rondas. Su juego tampoco da muchas esperanzas, ya que está totalmente perdido contra Blumen, también en una de esas Indias de Rey que va tensando la cuerda, ahí no sabe nunca cuándo parar, que tendrá que afinar para aprovechar estas ventajas en el candidato, ya que es bastante probable de que la gente intente ganarle.
y en especial que intente jugar la India de Rey, cosas para complicar, un poco como vimos que hizo Sindarov. Entonces, una lección para él. Contra Arabin en la octava ronda, nuevamente jugó una apertura salvaje sobre Igaisi y se quedó con bastante dudosillo, pero vivo, y terminó llegando a un final con calidad de más. Y tuvo una oportunidad de hacer una secuencia bastante guay que os quiero compartir. Y bueno, no os voy a decir mucho. Esta es una apertura que yo tengo analizada también, este tipo de variantes, que bueno, que el negro se queda sin enroque, pero se queda con casillas negras, el blanco, bueno, coordina mejor las piezas. Aquí más adelante, voy a pasar rapidísimo, soy consciente. El problema es que el negro no coordina, entonces el negro gana una calidad, pero su rey sigue en el medio, ¿sí? Y bueno, luego se llegó a un final, se cambiaron las damas poco a poco y el negro se fue quedando mejor, ¿vale? Cambió el alfil y le queda el peón de H3 vivo, ¿no? Y llegamos un poco al momento crítico que es esta posición. Aquí había varias maneras de ganar, pero todas tenían la misma idea en mente. Yo creo que Erigaisi pensó, torre F8, si ya me hago esta, rey B8, y aquí caballo D1. Y claro, si hago torre F1, para hacer torre H1 y torre por H2, me haces torre H5 y me quedo con cara de tonto. Y aunque tengo calidad de más, no tengo más. Y no me sirve de nada meter las dos torres. Aquí la gracia que tenía una jugada intermedia es haz, y una cosa que Dios digo, siempre haz, tienes que pensar la jugada que evita la jugada que te molesta de tu rival. En este caso, torre H5, la jugada que la evita es D5. Simplemente das este peón y tras torre por torre F1, aquí la gracia es que ya no existe torre H5, ya que el negro siempre tendrá torre D8 y podrá ganar el caballo de D1. Entonces el peón de D le sobraba. Y aquí hubiera ganado con bastante eficiencia. De hecho, también podía haberlo hecho de una manera muy creativa, que era con torre F8 y torre F7 para hacer torre 8. Y básicamente acabaremos transponiendo la misma idea tras caballo de 1. Entonces, desaprovechó esta oportunidad. También por debajo tenemos a Nguyen, que desaprovechó también, bueno, cortó la sangría un poco, con 3 tablas luchadas, estaba totalmente perdido contra Bluman, y a Prak, que bueno, que tampoco levanta la cabeza, también con 3 tablas, se mantiene con 3 puntos de 8. Junto con Arabin, los 3 no han ganado ninguna partida. O sea, será importante ver si se rehacen o se seguirán hundiendo en favor de los líderes. Finalmente, en la zona media de la tabla, a la misma distancia del colista que del líder, está Gukesh, con un 50%, que se repuso de 2 derrotas, ganando a Fedoseyev. Y Bluban, que también está por ahí, que se estará tirando los pelos, porque 2 partidas ganadísimas de blancas, que ha desaprovechado y que ha hecho tablas. El mismo Fedoseyev, que más o menos se ha mantenido, con 1 de 3. Y finalmente Keimer, que sigue su espectacular y particular torneo, estando en el 50%, pero habiendo ganado 3 partidas y perdiendo 3. Y como no, Giri, que esperamos que siga su remontada y mantenga el honor local. Os adjunto la clasificación y espero que bueno, os haya gustado este resumen, que para mí es un reto, es muy divertido, es como intentar optimizar todo lo que quiero decir, hablar de todos los jugadores de los 2 torneos y hacer un poco un hilo que sea un poco más entretenido. Así que nada, saludos desde Azores y nos vemos en el próximo vídeo.